Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, imposible no referirse nuevamente a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar, podríamos decir ayer fue el fuerte, ¿no es así? En Estados Unidos. Estuve en lo personal transmitiendo hasta las 2:30 de la mañana, acompañado de algunas personas que estuvieron allí mandando sus comentarios, esperando ver lo que pasaba. Al comienzo recuerdo claramente que había una especie de incertidumbre que iba a pasar, porque todos teníamos latentes lo que había pasado hace 4 años atrás cuando iba ganando el presidente Donald Trump y de pronto, cuando todo indicaba que se empezaban a cerrar algunos estados que eran importantísimos para que saliera y se cerrara el triunfo del presidente Trump, hace 4 años atrás estoy hablando, de pronto algo ocurrió y el presidente Trump no subió ni un solo voto más y por su parte, John Biden empezó en esa oportunidad a subir y a subir y finalmente se impuso. Por eso estábamos preocupados. Y recordemos que fue el propio presidente Donald Trump, el que solamente fue a votar ayer. Es decir, el presidente Donald Trump no hizo uso de ese voto anticipado, vía correo, etcétera, que se hace en Estados Unidos. No, él fue específicamente ayer, porque al parecer el presidente Trump también tenía miedo a un fraude. En varias oportunidades desligó esa posibilidad y ese temor. Pero finalmente empezó a avanzar la votación en Estados Unidos y nos encontramos con que eh, cerca de las 10 de la noche ya se empezaba a notar una notoria victoria, una tendencia al alza del presidente Donald Trump. Yo recuerdo que, por ejemplo, el estado de Pensilvania, que comenzaba a ser un estado absolutamente decisivo, eh, había estado al comienzo en manos de Kamala Harris. Ella, cuando iba aproximadamente el 20% de la votación escrutada, iba arriba Kamala Harris. En esa oportunidad yo señalé que había que esperar porque habían algunas cifras que indicaban un repunte de Donald Trump. Y de pronto dije, cuando lleguemos al 40%, al 50%, ahí realmente vamos a notar una tendencia decisiva en relación a qué va a pasar en ese estado que es tan necesario como Pensilvania. Y así pasó, pasadito de los 40%, de pronto llegó una cantidad importante de votos escrutados y Donald Trump pasó arriba. Pasó por primera vez a tomar la delantera en Pensilvania y una vez que tomó la delantera, el que logró la mayoría no la dejó nunca más. Es decir, Donald Trump llegó a desplazar en primer lugar a Kamala Harris y se quedó ahí. Y finalmente, el último recuento que tenemos de Pensilvania es lo que saben todos, es decir, el presidente Trump logró 3.457.784 votos con el 50.5% de la votación y Harris logró 3.326.000 con 712 con el 48.5% de la votación. Finalmente, esta es la última actualización que tengo de la votación presidencial en Estados Unidos, donde Harris permanece con 224 votos de electores y Donald Trump tiene ya 292. Si sumamos 292 más 224 o 224 más 292, tenemos que en estos momentos habrían 516 votos electorales y son 538, es decir, todavía hay algunos que no se suman, pero ya Donald Trump sabemos todo que ya es presidente de Estados Unidos y eso era lo importante. Bueno, ahora vamos a volver a nuestro país, vamos a volver a Chile. ¿Y qué ha pasado en Chile en las últimas horas, podríamos decir? Bueno, ha pasado
lo mismo siempre, seguimos siendo gobernados, dirigidos por un presidente de juguete que al comienzo no le había mandado los saludos al presidente Donald Trump, pero finalmente se señala que se les mandó. ¿Y qué pasó? Bueno, recordemos que ya directamente en la política interior chilena de nuestro país, la oposición le estaba pidiendo a Gabriel Boric, y no solamente la oposición, sino que también algunos elementos de lo que se llama socialismo democrático, a Gabriel Boric que sí o sí tenía que hacer un cambio ministerial. En particular se menciona y todos sabemos que la figura de Carolina Toá ya no resiste un día más, no tiene ninguna credibilidad en el país, nadie cree en Carolina Toá, esta señora que de un momento a otro, cuando andaban buscando a Manuel Monsalve, lo llama y le advierte que lo andan buscando los PDI, es decir, es cero credibilidad. Este gobierno está desacreditado absolutamente. Sin embargo, a pesar de eso, como Gabriel Boric sabe que tenemos una oposición que es bastante de juguete, que no asusta prácticamente a nadie porque siempre se han vuelto carnero, en fin, dice que él no va a hacer un cambio de gabinete y que lo que quiere es que sus ministros estén trabajando. Sin embargo, al día siguiente, podríamos decir, o horas después, aparece con que cambió a 4 subsecretarios. Es decir, ¿de qué se trata acá? En un momento dice que no va a cambiar absolutamente nada a nadie y porque quiere a sus ministros trabajando. Y horas más tarde, Gabriel Boric hace un cambio de 4 subsecretarios y da algunas explicaciones que, en fin, puede hacer lo que quiera. Si finalmente a mí los subsecretarios no son agentes o instrumentos políticos de una primerísima línea. Nosotros queríamos que saliera Carolina toda, pero finalmente ya hay que darse cuenta que este gobierno ya acabó. El gobierno de Gabriel Boric está terminado, está finalizado, va a seguir caminando por inercia, y no solamente por inercia, sino que va a seguir caminando como zombies en medio de un ambiente político donde hay una oposición que no tiene ningún peso, que no son capaces de destituir a una ministra que ha hecho una labor tan horrible y que ha estado al borde de la ilegalidad como Carolina Toa, y aún así no son capaces de generar un acuerdo, no tienen peso finalmente para sacarla. Dense cuenta que estamos siendo gobernados por Gabriel Boric, un presidente absolutamente mediocre, y ni siquiera en ese mar político mediocre encabezado por Gabriel Boric, la oposición tiene peso político, es decir, no tiene ningún peso político la oposición, lo cual es una vergüenza. Esperemos que, bueno, pero se ve difícil el ambiente, pero que esta oposición de una vez por todas se dé cuenta que, que no sirven para nada, digamos las cosas por su nombre, ahora que estamos en un escenario político, por ejemplo, al menos en Estados Unidos, donde hay un hombre fuerte que dice las cosas por su nombre. Nosotros también decimos las cosas por su nombre, y sabemos que el escenario político de aquí a futuro es bastante limitado para la República de Chile, porque finalmente los únicos que podrían un poco estabilizar la situación, los contrapesos de poder que hay en nuestro país, son los miembros de la oposición, pero los miembros de la oposición, como se decía antiguamente, parecen estar pintados y no hacen absolutamente nada para estabilizar, para equilibrar el poder en nuestro país. Tenemos a un presidente inútil, inepto, de una capacidad de gestión absolutamente limitada. Tenemos a una ministra como la ministra Carolina Toá, que ha estado al borde de la legalidad y todavía sigue ahí. Tenemos a una ministra como Camila Vallejo, absolutamente incompetente, y ahí todavía está. Entonces, este estado, o sea, podemos culpar a este gobierno, y claro, es un gobierno de las mil porquerías que no sirve para absolutamente nada, pero se supone que a nosotros, a los electores, al país le debería responder la oposición, y debería ser una oposición lo suficientemente fuerte como para
producir un equilibrio de poder y para meterles miedo por lo menos a este gobierno y lograr que este gobierno enriele un poco su camino, por lo menos respetando a la ciudadanía. Pero eso no pasa ni pasará en este gobierno. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga. En estos duros momentos de nuestra historia, nos corresponde la misión de seguir informando y luchando por la libertad y grandeza de Chile.